Antes de arrancar y de compartir pantalla, bueno, un poco lo que hablaba para los que estuvieron al principio. Sí, tenemos fecha de parciales. Primer parcial, 3 de junio. Segundo parcial, 15 de julio. ¿Sí? Que a la vez es la última clase. ¿Qué entra para el primer parcial? Bueno, todo lo que vimos hasta ahora, más lo que veamos las dos próximas clases. ¿Sí? Hoy estamos... ¿Por qué las dos próximas? Próximas clases son 13 de mayo y 20 de mayo. Hasta lo que veamos el 20 va a entrar. Lo que veamos el 27 en realidad vamos a hacer un repaso, ¿sí? Va a ser una clase de repaso más que nada, así que les digo, si tuvieran la chance de poder ir repasando lo que fuimos viendo y traer dudas, buenísimo. Sí, ya lo vemos desde ahí. Y bueno, y si no, igualmente yo voy a armar un repaso general. Así que 27 de mayo va a ser repaso, que es justo la clase previa, y después ya directamente el primer parcial. Primer parcial con la modalidad que han venido teniendo hasta ahora, ¿no? Entiendo que la tienen así en todas las materias. Tienen unos minutos antes de la hora de comienzo de clase, se le va a enviar el parcial a todos. Una vez que estemos después todos en clase, leemos las consignas o la parte aclaratorias al menos de las consignas, y después tienen esas 2 horas para hacerlo si quieren y pueden, en realidad sería lo ideal. Yo voy a estar conectado, entonces cualquier duda que surja de leer las preguntas o bueno, o alguna otra cuestión, se pueden hablar en el momento. Y si no, después tienen 48 horas para poder entregarlo. Que entiendo, eso ya lo vienen haciendo con las demás materias también. Así que bueno, no sé, ¿alguna consulta o duda sobre esto? Si no, ya comparto pantalla. Bueno, empiezo a grabar entonces y empezamos con lo que es la clase de hoy. Que la clase de hoy viene a ampliar un poco lo que se vio en la clase pasada, así que eran métodos de evaluación de la composición corporal. Hoy vamos a hacer más que nada hincapié en lo que es la antropometría. De todas maneras, esto lo vamos a seguir viendo, no vamos a verlo hoy solamente, pero sí es una primera intro y sí muy alineado y muy de la misma perspectiva en que vimos la clase pasada los distintos métodos de evaluación corporal, de evaluación de la composición corporal, perdón. Entonces, antropometría. Entiendo que algunos de ustedes ya la conocen. No sé si es el caso de todos. ¿Todos conocen de qué se trata la antropometría? Más o menos una idea, aunque sea. Escucho y leo. Sí, profe. Bien, Fede, vos tenés una noción. Sí, Acá el profe, otro ¿qué Fede onda? dice que no. Ok, bien, tenemos uno y uno. Entonces, yo para darme una idea de dónde estoy parado también, eh, con lo que saben ustedes. Vamos a ver, tengo solo dos. Acá está. Yo creo que sé, pero capaz que no sé. Ah, ahora entiendo, digo, ¿cómo es eso? No, no, pero sí, sí. Bien, Fede. Buenísimo, entonces. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada desde la teoría, así que la idea es, para los que sepan, quizá puedan ver algo nuevo sobre esto o ver otra, o verlo desde otra perspectiva, y para quienes no, buenísimo, será todo nuevo. A ver, Ana Costa dice que sí, es una forma de, exactamente, Ana, es una ¿cómo es? Es una forma de evaluar la composición corporal, y el peso es una medida antropométrica. Digamos, y la antropometría obviamente está relacionada con el peso y da información respecto del peso también. Bueno, a ver, veo que estamos parejos, tenemos que sí, tenemos que no, y tenemos dudosos. Así que vamos a ver si la clase de hoy sirve para confirmar lo que ya sabían o para incorporar quizá algo nuevo. Entonces,
a mí me gusta pensar un poco, digo, de dónde vienen las palabras. Y si bien un poco las palabras, o por lo menos en nuestro idioma, que es el idioma castellano, al igual que muchos otros, sí tiene muchas palabras de origen del latín, ¿sí? En este caso, antropometría, si la desglosamos, ¿no? Tenemos dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, la primera mitad de la palabra, así que es antropo, refiere a el hombre, ¿sí? Al ser humano, no al hombre como género, sino al ser humano. Y metría a la medición, ¿sí? No sé si ustedes han visto o han escuchado el prefijo antropo en alguna otra palabra, como en antropología, por ejemplo, ¿sí? Que es la que estudia la evolución del hombre, por ejemplo, o si alguna vez escucharon también, por ejemplo, las edades de la Tierra, en qué edad está, en qué era de la Tierra está, bueno, la que era actual en la que estamos viviendo es el antropoceno, ¿sí? Que es la era del hombre. Entonces, pero, insisto, ¿no? Acá hombre para este aspecto está tomado como el ser humano. Y bueno, metría viene de medición, entonces antropometría sería la medición del cuerpo humano, ¿sí? Entonces es eso. Y ahora, puntualmente, la definición de antropometría refiere a lo que es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano con el propósito de valorar cambios físicos y las diferencias entre sus individuos e incluso diferencias también entre sus poblaciones. Esto también es un poco como lo hemos venido viendo para otras cuestiones, ¿no? Donde podemos, como en indicadores de salud, por ejemplo, donde podemos utilizarlos a nivel individual o en grupos más grandes o grupos específicos, ¿sí? O incluso en poblaciones. Entonces, ¿qué pasa con la antropometría? Es una ciencia que resulta en una herramienta y que puede determinar de manera objetiva los cambios en composición corporal o incluso también estimaciones de lo que es peso ideal o para medir o ir evaluando la progresión de determinados objetivos, ¿no? Esto es pensando un poco en lo que es el seguimiento, ¿no? Porque si tenemos una medición inicial, hay planteado un objetivo más adelante y se tiene que llegar acá, bueno, durante el proceso a tratar de llegar a ese objetivo o la progresión hacia ese objetivo, se pueden hacer distintas mediciones para para evaluar si efectivamente se está progresando hacia ese objetivo que se fijó en un primer momento. O bueno, obviamente se verá también si habrá que modificar. A lo que voy es, se puede monitorear, en definitiva, la progresión de un individuo o la progresión de un grupo, incluso un poco más grande, si es que se está evaluando un grupo. Hasta acá es más que nada definición de la palabra. ¿Sí? O sea, acá les presento, mejor dicho, a Roberto Frisancho, ¿sí? Es un antropólogo peruano que ha utilizado mucho la antropometría, ha medido montones de personas, ha publicado varios estudios, ¿sí? Incluso él midió mucha gente en Perú y ha sacado uno de sus estudios como más famosos, es la antropometría de altura, ¿sí? Porque midió mucho lo que es gente del altiplano. Bueno, era en parte donde vivía también, ¿no? Entonces pudo medir ahí con hallazgos más que interesantes. Y una de las, su frase textual, la que les traigo, es esto. Así que él hablaba en el 90 que la antropometría era un método ya indispensable para la evaluación del estado nutricional de una población. Dice, y ¿por qué era indispensable? Por la estrecha relación que hay entre la nutrición y la composición corporal. Esto lo decía Frisancho ya en los 90. ¿Por qué digo esto y por qué traigo esta frase? Y porque dentro de todo estamos hablando de, digamos, una disciplina. Piensen que recién veíamos en la definición que era una rama de la ciencia. Bueno, esta rama de la ciencia está teniendo, digamos, formalmente y unos 30, 35 años. No es algo tan nuevo, si bien sí ya tiene un tiempo de aplicación, digamos que es algo joven todavía. O bueno, es lo que quiero pensar yo de mi edad, ¿no? Eh, Quería mostrarles otra frase textual, en este caso de la Organización Mundial de la Salud,
también un tiempo después de esto, sí, donde habla o cita a la antropometría como una técnica incruenta. Incruenta quiere decir que no es con extracción de sangre, sí es algo más superficial, no hay invasión dentro del cuerpo. Por eso habla de una técnica incruenta. Así que es poco costosa, que es portátil, que es aplicable en cualquier parte del mundo para evaluar tamaños, proporciones y la composición del cuerpo humano. Y esto habla también, o sea, esta evaluación donde se evalúa tamaño, proporciones y, bueno, obviamente va a dar composición corporal, permite relacionar el estado nutricional con la salud e incluso, aplicado a deporte, puede permitir predecir el rendimiento, ¿sí? Pero bueno, salud incluso y supervivencia, no solamente para el ámbito deportivo, sino si bien es quizá donde más hoy por hoy se termina aplicando. No sé si vamos bien hasta acá. De 10, profe. Buenísimo, Sebastián. ¿Los demás? Sí, profe. Genial, Agustín. Sí, muy bien. Bárbaro. ¿Por qué hice esta pausa para preguntar? Porque, digamos, y pensando en lo que veíamos recién, ¿sí? Donde antropometría quiere decir en su significado la medición del hombre o del cuerpo humano, si le agregamos un prefijo más a la palabra antropometría, el prefijo cine, que quiere decir movimiento, ¿no? Todo esto, insisto, volvemos al latín, ¿no? Que viene de la palabra kine, que significa movimiento. Estamos hablando de cineantropometría, entonces si hablamos de la medición del hombre, ahora hablamos la medición del hombre con respecto al movimiento. ¿Por qué? Porque es una especialización de la también científica, la cineantropometría, pero lo que hace es vincular esa estructura, esas mediciones de las proporciones del cuerpo humano, a los movimientos que puede llegar a realizar. Entonces, la cineantropometría como especialización científica termina estando muy ligada a lo que es las ciencias del deporte o la educación física o incluso, bueno, la medicina como parte integral también de la medicina del deporte, perdón, de las ciencias del deporte, pero bueno, también tiene implicancias en lo que es biología humana, en el estudio del crecimiento del cuerpo humano, en la antropología física y en varias disciplinas médicas, ¿sí? Pero, digamos, si tenemos que buscar una definición más exacta, los que acuñaron la definición en el 91, ¿sí? Es ay, se me fue el nombre, Bill Ross, ahí está, no me salía, Bill Ross y Mike Marfell Jones, ¿sí? Ellos dos son los que, digamos, acuñaron esta frase, ¿sí? Los que le pusieron un significado a la cineantropometría. Y en palabras de ellos, la cineantropometría es eso, la interfase cualitativa entre la anatomía y la fisiología, o dicho de otra manera, entre estructura y función, ¿sí? Por eso es esto que les mencionaba, así es la relación entre la estructura y las proporciones del cuerpo humano con las funciones para las que está diseñado para hacer, o las que podría llegar a ser. Entonces acá, y hablando y pensando en el movimiento, también va a tener muchas implicancias o mucha relación o análisis también desde la biomecánica, no solamente para para la salud y lo que veíamos. Acá la biomecánica empieza también a tener un rol en esta frase. Y bueno, y ya que les presenté a Bill Ross y a Mike Marfell Jones, voy a hacer una pausa en esto y lo que voy a hacer es mostrar un momento cholulo. El momento cholulo, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de conocerlos a ambos, ¿sí? Bill Ross es canadiense, es un señor muy grande ya a esta altura, y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en el 2018. Y Mike Marfell Jones también es un señor grande, él es, no estoy seguro si es inglés, creo que es inglés, pero que vive en Nueva Zelanda. En realidad sí estoy seguro que vive en Nueva Zelanda, pero no creo que sea neozelandés, sino que está viviendo ahí. A los dos, por suerte los conocí en el año 2018,
en un congreso de antropometría que se hizo en Chile. Y bueno, y la otra persona que está en ambas fotos, tanto con Bill Ross como con Mike Marcel Jones, es Paula Santiago, quienes la han tenido, quienes varios de ustedes la han tenido como su docente de nutrición deportiva. Pero bueno, nada, pausa y Y cholulismo. la tuvimos el Ahí, cuatri pasado. ahí está, bárbaro. Sí, se te escuchaba justo cortado. Pero bueno, nada, acá la involucré a ella porque tenemos una muy buena relación y sé que no tenía problema en ser mostrada para esta clase. Hernán, Sí, el canadiense es el que donde estuvo viviendo Francis un tiempo, ¿no? sí, el canadiense es Bill Ross. Y Sí. bueno, y Francis siempre cuenta que él estuvo unos días en su casa. Esto era a principios de los 90 cuando recién inventaban este término, y que estaban en pleno desarrollo, digamos, de estas cuestiones. Pero bueno, veo que seguís a Francis y sus historias. Quienes no conocen a Francis es Francis Holloway, el de quien estaba hablando Sebastián, y es, yo diría, no solo acá en Argentina, sino en buena parte del mundo, un referente en estos tiempos de lo que es la antropometría y su aplicación. Yo lo tuve Eh, ¿Vos lo tuviste de profe, Seba? ¿En dónde? en el posgrado de nutrición deportiva en el Ramos Mejía. Ah, mira, no sabía que hiciste. Sí, es verdad, el Ramos Mejía, ese posgrado, en general lleva varios docentes invitados, y a Francis es uno de ellos. Bueno, y a la Exactamente. otra que tuve también fue a Unsari, A a Marcio Marcia Ansari, Unsari, sí. Rosa, mal. Sí, bueno, quienes no conozcan a Marcio Ansari, es una gran referente a nivel nacional, internacional también, de lo que es nutrición deportiva, sí, directamente. Ella no está, como digamos, si hablamos, tanto Francis como Marcia son dos personas muy grosas, digamos, pero si bien Francis es nutrición deportiva y composición corporal, siempre se lo ubica o tiene más prestigio desde el lado de la composición corporal, y bueno, y Marcia Ansari no desde la composición corporal, sino desde la nutrición deportiva. De hecho, es la jefa de, ¿cómo se dice? Sí, jefa de cátedra o está a cargo, vamos a decirlo así, está a cargo de la cátedra de nutrición deportiva en la UBA. Así que sí, dos grosos totales. Y buenísimo, Sebastián, que pudiste tener la chance de tenerlos a los dos en el posgrado del Ramos Mejía. Bueno, yo lo hice ese posgrado también, y en ese año Marcia no la habían convocado, o no sé si la convocaron y lo cambiaron, pero no, por lo menos no me tocó tenerla. Sí a Francis, Francis ese año estuvo, pero no Marcia. Y Espena Pena también. también te estuvo, wow, bueno, tuviste un montón. Estoy pasando el currículum de todo el mundo. Espena es el nutricionista de los Leones, de las Leonas y de algunos clubes de primera en fútbol, de acá, Huracán, Banfield, y seguramente, creo que tenía un club más, pero no me acuerdo. Pero bueno, sí, son gente grosa, muy estudiosa. Es el Está, presidente del Consejo de Ciencias del ¿quién? Deporte. ¿Quién? Espena. Sí, Mira, ¿sabes dónde está y que no lo estoy diciendo y es súper importante? Es el nutricionista de la selección argentina de fútbol, sí. Luciano Espena. Así que, fíjense, es grosso también. Es grosso también, conocido afuera. Bueno, nada, gran curso, el tuyo que tuviste, Seba. No sé hace cuánto lo hiciste. En el 2019. Justo el último antes de la pandemia. Mira, Me salió. se despidieron con todo, pobre los del Ramos. Pero bueno, sí, no sé si los demás los conocían o los escucharon nombrar, por eso es que hablé un poco de quiénes estaban hablando, pero sí, referentes referentes muy grandes en lo que es esto de la nutrición deportiva. Y bueno, y particularmente si hablamos de antropometría, el referente es Francis, sin dudas. Pero bueno, un poco, por lo que entiendo que volviendo acá a la clase y a la antropometría, un poco
por lo que me comentaron que conocen de la antropometría, quizá a estas preguntas que planteo acá ya tengan una respuesta. Entonces, igualmente se las voy a hacer, ¿sí? Les quiero preguntar si, habiendo visto estas definiciones, están en condiciones de decirme en sus palabras o como les salga, digo, en qué consiste la antropometría y para qué se utiliza. Creo que la segunda respuesta quizás es la que más idea o de lo que más hemos hablado recién, pero bueno, se los pregunto de todas maneras. Consiste en estudiar las medidas del cuerpo humano para poder comparar entre personas esas medidas, digamos, para tener parámetros y referencias. Bien, a ver, te tomo, Fede, una parte de las respuestas, digamos. Eh, es, o sea, con las medidas que obtenés, porque, o sea, se utiliza la antropometría para poder comparar sujetos entre sí, distintos sujetos para poder compararlos, o el mismo sujeto entre sí en relación al progreso de un objetivo. Sí, totalmente correcto. O bueno, si no hay un objetivo nomás, simplemente ir evaluando su progreso o su desprogreso a lo largo del tiempo. Pero bueno, a ver si alguien más tiene algo que decir. Nada más que agregar. ¿Todos están totalmente de acuerdo con Fede? Acá Sergio dice que sí, que está totalmente de acuerdo. Bien, Sergio. Bueno, si no hay más nada que acotar, voy a seguir entonces. Y bueno, vamos a responder más formalmente estas dos preguntas. A ver, Fede, estuviste cerca, pero viste que te dije, yo te tomo la respuesta como para el qué se utiliza, no tanto en qué consiste. La realidad es que estuviste cerca, no, pero quería ver si lo decía alguien más, porque vos decías que consiste en evaluar con medidas para poder medir estos progresos. Digo, te lo había tomado parcial por eso, digamos. ¿En qué consiste en sí la antropometría? En una serie de medidas técnicas y estandarizadas que realizadas de la misma manera nos permitirían obtener información sobre la composición corporal. ¿Sí? O sea, en otras palabras, o dicho más en criollo, digamos, nos permiten ponerle números, ¿sí? Porque esta serie de medidas técnicas lo que van a hacer expresar resultados de manera cuantitativa, ¿sí? Y con eso se puede ver lo que es la composición corporal. Entonces, lo dicho en criollo sería, nos permite ponerle números a lo que observamos con los ojos. Porque creo que eso ha sido común, siempre por ahí un diálogo informal entre compañeros, hablar sobre otra persona. No digo que esté bien, eso es otra cosa. No, pero por ahí alguien llama la atención y decir, mira ese, qué piernas largas que tiene. O no sé, lo que sea. Alguien les da la mano y los saluda y tiene una mano enorme. Y bueno, esas cuestiones de la proporción que hacen al cuerpo quizá se comentan de alguna manera, y bueno, con la antropometría es una forma de ponerles un valor cuantitativo, ¿sí? Entonces se puede llegar a, no sé, por ejemplo, hay una medida que es para medir el largo de la mano, que sí que mide desde el medio hasta la punta del dedo más largo. Bueno, esa medida le daría un número a lo que es el largo de la mano, y así con varios segmentos corporales. Digo, no sé, cualquiera de ustedes si va caminando por la calle y se cruza a un basquetbolista de la NBA, van a darse cuenta que esa persona, digamos, resalta
del común de la gente. Y resalta no porque, no por nada en especial, sino porque va a ser una persona alta, ¿sí? Llega cerca de los 2 metros. Y bueno, no es un valor normal de altura en las personas que vivimos acá. Entonces, el poder expresar o el poder ver esas dimensiones o ponerle números a eso que nos llama la atención con los ojos, y un poco de eso se trata esto de la antropometría. Entonces, viendo esto y sabiendo que hay distintos tipos de medidas, les pregunto a ustedes, ¿conocen algunas? Obvio que algunas hemos nombrado ya en clase, así que calculo que me las mencionarán. Pero bueno, ¿conocen algunas medidas que estén relacionadas a la antropometría o que sean parte de ella? O que piensen que lo sean, porque quizás ya no, pero bueno, escucho y leo. Los percentiles. Buena, quedó bien Agustina, el que mencionás los percentiles. Ojo, los Hice percentiles. trampa, porque la clase pasada. No, está bien. Ojo que los percentiles son, en realidad, no es una manera de ver la antropometría, es una forma de análisis de los datos. Los percentiles estamos hablando de una definición de algo estadístico que nos permitirían evaluar una muestra poblacional. Entonces, obviamente que va a haber relación entre antropometría y percentiles, pero no es exactamente una medida de la antropometría. Si es algo estadístico, que si yo tengo la cantidad suficiente de datos para poder analizarlo, puedo tener percentiles, pero no necesariamente porque correspondan a la antropometría, sino que corresponden a la estadística. Solo hago esa aclaración para que no se entienda que percentil es algo de la antropometría, sino que es algo de la estadística que, si aplicamos estadística en la antropometría, se puede llegar a utilizar. No sé si aclaré, Agustino, te traje más confusión. Ay, perdón, Agustín, pero no se escuchó. Se escuchó un ruido raro, pero no. ¿Qué decías vos? Lo tengo a mi hijo llorando. Sí, aclarado. Un poco lo dijimos antes, profe, el peso y la altura serían dos cuestiones que se pueden medir. Bien, Comparar. muy bien. Son 2 medidas antropométricas, Fede. Perfecto, sí, muy bien. Por eso decía, hay medidas que hemos mencionado a lo largo de estas clases. En indicadores de salud, sí, aparte de hablar del índice de masa corporal, hablamos de otros índices que tenía 2 medidas. ¿Se acuerdan cuál era? Con 2 medidas que se hacían con una cinta métrica. El perímetro y los pliegues Bien, con el plicómetro. bien, esas son las medidas, muy bien, Sebastián. Medidas que son parte de la antropometría, perfecto. Y bueno, yo les mencionaba que habíamos hablado de 2 medidas que eran parte de un índice. Estaba pensando en el índice, no los voy a decirlo del todo, pero sino ese índice que veíamos que hablaba un poco de la distribución de masa adiposa y que se componía de 2 perímetros, que incluso Altura y permitía. circunferencia de cintura era. Muy bien, sí, circunferencia de cintura y uno más. ¿Cuál era el otro perímetro, Altura. Nico? Cintura, cadera. Ahí está, cintura-cadera. Ah, Sí, igual es bien, circunferencia de cintura era uno de los indicadores que vimos. Así que sí, muy bien. Pero bueno, el otro era el de talla, el de la talla que habíamos visto que se usaba en niños, ¿sí? El cintura-talla sí también era un índice. Así que está bien, Nico, que lo hayas mencionado. Y también son 2 variables antropométricas que lo están componiendo, ¿no? La talla y el perímetro de cintura. Bueno, avancemos ya que han nombrado buena parte. Vamos a seguir avanzando. Tenemos
podemos clasificarlas de distintas maneras, ¿no? Va, de distintas maneras no, sino una forma de llamarlas serían al peso y la talla son medidas básicas, ¿sí? ¿Por qué básicas? Y porque incluso con estas dos medidas podemos construir un índice como ser el índice de masa corporal, que, bueno, bien vimos en la clase de indicadores de salud, y que incluso estas dos medidas antropométricas básicas forman parte de cualquier consulta nutricional, sea deportiva o no, pero digamos, forman parte de ella. Después hay consultas donde habrá mayor detalle y más análisis y medidas antropométricas, y otras donde no. Pero en sí esto ya son medidas básicas que incluso también, obviamente, peso y talla se van a utilizar en pediatría para evaluar crecimiento, ¿sí? O bueno, mismo peso y talla son medidas también que no hace falta estar entrenado para tomarlas. Eh, Se pueden tomar, o casi cualquiera de ustedes estoy seguro que conoce su talla, porque más de una vez la habrá medido, o bueno, su peso también puede que varios de ustedes lo conozcan también. Y bueno, y medidas ya no tan básicas, que son un poco más complejos, y acá empezamos a hablar de lo que son los perímetros. Algunos de estos perímetros son, por ejemplo, de brazo relajado, como es el que está acá, perímetro de brazo flexionado, que es el ejemplo de acá, de antebrazo, de muñeca, perímetro de tórax, perímetro de cintura, así que era, que incluso mencionamos, acuérdense que, no me acuerdo si, no dije nada, acuérdense que lo mencionamos en la clase de indicadores de salud, y que sí, lo mencionamos también que no había, o que había diferencias en los protocolos para evaluar dónde era la cintura. Otro de los perímetros es el de caderas, ¿sí? El de acá es el perímetro de muslo máximo, perímetro de pantorrilla. Hay un perímetro más que es el perímetro de muslo medio, ¿sí? Que también es parte de la antropometría. Ahí está esta imagen, lo marca más abajo, pero bueno, ese está como que si fuera un perímetro de rodilla, que yo sepa, no existe. ¿Qué otras medidas tenemos? Y bueno, perdón, algo más que quisiera decir de perímetros es que, si bien vimos que los perímetros de cintura y cadera tenían una muy buena relación con lo que es distribución de la masa adiposa en el cuerpo, ¿sí? Acuérdense que veíamos que podían permitir ver si una persona tenía una distribución de masa adiposa, si era ginoide o si era androide. Bueno, si bien estos dos perímetros hablan o se relacionan y correlacionan muy bien con lo que es la distribución de masa adiposa, en general los perímetros son para evaluar masa muscular. Y un perímetro que me estaba olvidando de mencionar es el que está aquí abajo, el perímetro de tobillo. Ahora sí, pasando a lo que son otras medidas, tenemos los diámetros y longitudes óseas, que bueno, son parte del nombre, ¿no? Pero ¿qué van a evaluar los diámetros y las longitudes? Y bueno, la van a evaluar lo que es la composición ósea o la masa ósea, ¿sí? Y tenemos diámetros, tenemos varios, ¿sí? Tenemos diámetros de huesos grandes, ¿sí? Donde se van a utilizar una herramienta como la de esta foto, que es el calibre de ramas largas o Campbell 20. Fíjense, digo ramas largas por esto, desde aquí hasta aquí es más grande. Por si acuerdan que la clase pasada yo les mostraba el calibre de ramas cortas, el Campbell 10, que lo había mostrado en cámara y todo. Bueno, ese que mostré la clase pasada es para evaluar los diámetros de huesos pequeños o diámetros de huesos chicos. Queda menos de un minuto, así que no quiero seguir para no quedarme hablando solo. Freno acá
Y ahora seguimos en el próximo enlace. Y bueno, la última variable de las que componen la antropometría son los pliegues cutáneos. Acá hay el ejemplo de algunos, de puntualmente de 6. ¿Se acuerdan que hace unas clases veíamos a la sumatoria de 6 pliegues como una medida que podía resultar en un indicador? ¿Sí? Entonces, los 6 pliegues o la que componen esa sumatoria son estos 6 que están acá, que son el pliegue de tríceps, el de aquí abajo es el subescapular, el que está acá es el supraespinal, este de acá es el abdominal, el pliegue de muslo anterior y el pliegue de pantorrilla medial. Y bueno, y quedan 2 pliegues más que no están en las imágenes. Yo puse estos porque eran los 6 que habíamos visto en la sumatoria y que incluso acá sí, Agustín, era donde habíamos visto los percentiles, y que comparábamos esta sumatoria con valores de percentiles. Por eso es que había hecho la aclaración, sí, para que no piensen que el percentil es una medida o para que no se pueda llegar o sea, para que no se entienda o no dar lugar a que se entienda que los percentiles son una medida de la antropometría. Bueno, los que componen esa sumatoria de 6 pliegues, donde vimos ejemplos y todo, son estos 6. Pero además existe el pliegue de bíceps y el pliegue de la cresta ilíaca o el pliegue suprailíaco. Profe, el de bíceps, ¿cómo se toma? ¿Siempre relajado tiene que ser? Buena pregunta, muy buena pregunta, Fede. Sí, totalmente. En general todos los pliegues se toman, si bien, por ejemplo, para el de pantorrilla requiere una posición de la pierna en especial, sí se busca que los músculos no estén contraídos. Entonces, sí se toma con el brazo relajado, ¿sí? Estirado al costado del cuerpo y, bueno, y en posición que se le dice antropométrica. Pero bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, Fede, es con el brazo relajado. Ok. ¿Por qué? Ahora pregunto yo, Fede, consulta, ¿por qué preguntaste por este pliegue en especial? No, porque antes lo habíamos visto en la imagen anterior, en las medidas, Sí. estaba con el bíceps contraído. Ok. Cuando eran las perimetrales eran. Sí, exacto, pero ojo, porque perímetro se toma, es una medida distinta, porque recordemos que yo decía, perímetros sirven para evaluar o más que nada en líneas generales van a evaluar masa muscular a excepción de los 2 perímetros que habíamos visto que están relacionados a la distribución de la masa adiposa. En cambio, los pliegues sí son los que van a estar evaluando más que nada masa adiposa. Entonces, por eso era como un indicador de masa adiposa. Recuerdan que incluso vimos la frase, ¿sí?, de este antropólogo estadounidense que decía que al haber tantas fórmulas para convertir los pliegues en porcentajes grasos, quizá era mejor utilizar los pliegues por sí mismos. Entonces ahí es donde o con esa intención era que les mostraba que se pueden utilizar la sumatoria de 6 pliegues para evaluar esto, masa adiposa. Y esa sumatoria de 6 pliegues está compuesta por estos pliegues. Bíceps en este caso no entraría para esta sumatoria de 6 pliegues. Sí es un pliegue que se toma en la antropometría, quizá no es tan utilizado, pero se utiliza, pero no compone esto, los 6 pliegues, la suma de 6. No sé si quedó claro o confundí más. Sí, no, entendí. Se me vino a la imagen esa imagen que habíamos visto. Asumí que no eran lo mismo, pero nada, me surgió esa duda por la imagen anterior que habíamos visto para sacarme la duda de cómo se medía, digamos, los pliegues, en ese caso. Perfecto. Sí, no hay problema. Pero bueno, justo me llamó la atención, por eso pregunté también. No, pero bueno, no, es así, digamos, la imagen anterior hablaba de perímetros y están los dos. Los perímetros está el brazo relajado y el brazo flexionado. De esas dos maneras se toma el perímetro a la altura del bíceps. Hernán, Sí, Perfecto. y en el caso de cintura-cadera, ¿sería una excepción?
Porque en la mayoría de las mediciones es para el músculo y en cintura-cadera puedo valorar también la masa adiposa, ¿o no? Exactamente, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Digamos, la mayoría, estamos hablando de perímetros, ¿no? En cuanto a lo, a ver, vuelvo así, esperen que vuelvo un segundo a esa imagen. Sí, perímetros, salvo eso, cintura y cadera, que dan información de lo que es masa adiposa y su distribución. Recuerden que habíamos visto que nos podían dar información si la distribución de la masa adiposa era ginoide o si era androide, pero eran dos perímetros en especial. Pero el resto de los perímetros en líneas generales, por eso hablaba de líneas generales, digamos, sí, son la excepción a los demás, porque por ejemplo, cuando se busca medir el brazo relajado y el brazo flexionado, y es bien una medida para evaluar masa muscular, ¿sí? De la diferencia entre, bueno, entre relajado y contraído puntualmente en el bíceps, pero también un Gracias. poco, no, por favor, también un poco permite evaluar cómo viene el tríceps también. Lo digo porque, y ya que salió esta cuestión, lo digo, es una particularidad, es muy común en algunas personas, más que nada en mujeres. Lo que pasa es que perímetro de brazo relajado suele dar un valor más grande que el perímetro de brazo flexionado. ¿Y por qué? Porque cuando el brazo está flexionado, como, ¿para qué hago el gesto si está la imagen acá, no? Cuando el brazo está flexionado, en esta posición, lo que se contrae es el bíceps y lo que se relaja es el tríceps. A diferencia de que cuando el brazo está, digamos, en posición al costado más flojo, y en esa posición el tríceps está contraído, y el bíceps no, está relajado. Bueno, suele suceder en mujeres que tengan mayor desarrollo de tríceps. Entonces, al pasar eso, da como resultado en estos perímetros que el brazo relajado da un valor más grande que el brazo contraído o flexionado. Pero bueno, nada, esto se los dejo como dato de color, ya que para que vean un poco también la relación que hay entre perímetros y masa muscular. No sé si este dato de color los confundió o no, pero espero que se haya entendido la idea que en general lo que evalúan los perímetros es masa muscular, a excepción de los dos perímetros, el de cintura y el de cadera, que van a aportar datos sobre lo que es distribución de masa adiposa. Y bueno, y ya sí, para evaluar masa adiposa, ahí tenemos a los pliegues. Pero tengan en cuenta que cada vez que se toma un pliegue, sí que es con los dedos más la pinza, acá yo lo muestro de esta manera para que se entienda, ¿no? Van a ser mis dedos con la pinza para evaluar, que es el plicómetro. ¿A dónde quería llegar esto? Que tengan en cuenta que cuando agarramos el pliegue, además de agarrar lo que es tejido adiposo, también se está agarrando piel. Por eso cuando se toma o se habla del modelo de 5 componentes, está considerada a la piel como una masa aparte. En el modelo del 5 componentes, que era el que mencionamos también en la clase anterior, la información se desagrega el peso en distintas masas, ¿no? O sea, se puede obtener información de cómo está compuesto ese peso, y la composición o en lo que se lo puede descomponer bajo ese modelo es en masa adiposa, en masa muscular, en masa ósea, en masa residual, que es la que corresponde a los órganos y a las vísceras, y en la piel, ¿sí? La piel es el quinto componente de ese modelo de 5 componentes. ¿Y por qué? Porque se evalúa también en esta parte con los pliegues. Pero bueno, los tomamos a los pliegues como, en cierta forma, como resumen de lo que, o no sé si es como resumen, pero sí para evaluar bien masa adiposa. Y indirectamente se evalúa lo que es contenido de piel bajo esta modalidad, ¿no? Del 5 componentes. No sé si esto quedó claro o no. Ahí que estaban hablando. Buenísimo, Natalia. Bueno, entonces continuamos.
Entonces, Profe, una consulta. sí, Por ahí no pertenece a esta clase, pero pregunto porque tengo la duda. ¿El ajá. índice músculo óseo se saca a través de la antropometría o sea, hace otra evaluación? Bueno, a ver, si no viene con esta clase, pero sí es con la antropometría. Digo, con la antropometría, si utilizas el modelo de 5 componentes, no sé si todos conocen lo que es el índice músculo óseo. El índice de músculo óseo es otro índice que lo que hace es relacionar la cantidad de músculo y la cantidad de huesos, en otras palabras, ¿sí? Relaciona masa ósea con masa muscular. En definitiva, lo que dice es cuántos kilos de músculo tiene ese esqueleto, ¿sí? O sea, cuántos kilos de músculo hay por kilo de esqueleto. Y se obtiene con este modelo, ¿no? El de 5 componentes. Si yo en el modelo de 5 componentes, una de mis informaciones es masa muscular, pero además me daba masa adiposa, y la siguiente que mencioné era masa ósea, si yo relaciono estas dos, ya está, puedo sacar este índice, que es una vez que tengo esta info, lo que hago es dividir la cantidad de masa muscular por la cantidad de masa ósea, y ahí Muy bien. tenemos este índice de músculo óseo. Sería parte del análisis de datos obtenidos a través de la antropometría, que podemos calcular este índice músculo óseo. No, Gracias. no, de nada. Pero bueno, más allá de así como decía Seba, viene bien igual como intro a esto que iba a decir yo, o lo que estaba planteado acá, que es esto: la antropometría entonces nos va a permitir ver o nos va a dar información de la composición corporal respecto a lo que es estructura ósea a través de diámetros y longitudes, y respecto también a lo que es aspectos plásticos, ¿sí? Y eso lo va a hacer a través de los perímetros y de los pliegues. ¿Por qué hablamos de aspectos plásticos? Y porque tanto masa muscular, que era a través de los perímetros, como masa adiposa, que dijimos que lo podemos evaluar con los pliegues, ambos tienen la plasticidad de poder ser modificados, a diferencia de lo que es la estructura ósea. Pensándolo desde el lado de la nutrición, yo como nutricionista puedo prescribir una dieta para disminuir masa adiposa, para aumentar masa muscular o para jugar, digamos, con esos tejidos. Se pueden ser modificados, o hay momentos en los que pueden ser modificados. Obviamente, si la persona ya está en un mínimo tolerable de masa adiposa, y no le puedo dar una dieta para que disminuya eso si ya no tiene que disminuir. Muy por el contrario, si estuviera en lo que es el máximo de masa muscular, no puedo darle una dieta para que aumente más de lo que diría su biología, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas limitaciones, lo mismo sería en el caso de ustedes, donde pueden prescribir un entrenamiento que busque el descenso de la masa adiposa, o un entrenamiento para el aumento de la masa muscular. Digamos, esas son las dos prescripciones, o con los dos tejidos que se puede jugar en cierta forma, ¿sí? O que pueden ser modificados, a diferencia del tejido óseo. Ni ustedes pueden armar un entrenamiento para aumentar la masa ósea, ni tampoco pueden armar un entrenamiento para estirar antebrazos. Lo mismo pasaría en mi caso en el armar un plan de alimentación. No, lamentablemente, aunque quiera, y no se puede armar un plan de alimentación para eso, ¿no? Para estirar las tibias, por ejemplo. No, no es el caso. Por eso se habla de estructura ósea y de aspectos plásticos, ¿sí? Por esta plasticidad que tendrían los tejidos que son evaluados a través de perímetros y de pliegues en ser modificados. Y bueno, y ambas cosas pueden ser medidas, o ambas cosas es parte de la información que se puede obtener mediante la antropometría. Entonces, si pasamos un poco a lo que era la segunda pregunta de las que nos planteamos un poco más al principio de la clase, el para qué se utiliza, y bueno, en parte la hemos respondido en lo que hablamos entre todos, ¿sí?
va a ser para poder valorar estado de salud, para poder seguir a individuos o también seguir, como decía, grupos más por ahí pequeños o específicos, o bueno, incluso si lo llevamos a más, para el seguimiento de embarazadas. Puede también llegar a ser, o sea, puede utilizar para una detección temprana de malnutrición, ¿sí? Que acá también lo veíamos incluso para el índice de masa corporal, ¿sí? El IMC tenía un rango donde hablaba de una desnutrición o una malnutrición. Bueno, la antropometría puede ser un poco más precoz en esta detección, ¿no? Porque llevándolo a parámetros más individuales, podría ser detectado. A eso nos referimos. Y bueno, y por supuesto también va a ser utilizada en programas de carácter preventivo de lesiones o de rehabilitación de lesiones. ¿Por qué preventivo? Y bueno, porque si estamos dándole una adecuada composición corporal para fortalecer alguna articulación, con la antropometría no es que va a ser la antropometría la que le prevenga la lesión, pero sí va a ser una forma de poder evaluarla y de ser utilizado en este tipo de programas. Lo mismo en rehabilitación. Pienso rápidamente por ahí el ejemplo, un futbolista lesionado, y bueno, hay que monitorear esa composición corporal para que en el tiempo en que se recupera de la lesión, no, por lo menos, ya que obviamente al no poder entrenar con normalidad van a disminuir algunas de sus capacidades físicas, al menos que desde la composición corporal y la alimentación, si se pudiera mantener eso, obviamente va a depender del comportamiento de ese lesionado, ¿no? Pero buscando, se puede evaluar esto si se mantiene o no lo que son las masas, tanto adiposa como muscular, para que no haya cambios y que este futbolista que estábamos pensando retorne a la actividad con la mayor normalidad o que le cueste menos el retornar a la habitualidad de sus entrenamientos. Por eso es que está puesto este caso que se puede utilizar en este tipo de programas. ¿Hasta acá vamos bien? Están muy callados hoy. Y pasa que hablaste del examen, profe, al principio. Y mirá vos, yo pensé que iba... Faltan 3 clases todavía. Que vos me decís que al haber hablado del examen se pusieron a estudiar. Cayó el rendimiento. Bueno, no se asusten, van a ver que les va a ir bien. Me habían hablado del chat. Sergio dice que hace frío, y puede ser, tranquilamente. Tremendo. A mí por lo menos me agarró de golpe. Bueno, continuamos entonces. A este ritmo vamos a terminar temprano hoy. Palabras de la OMS para responder a esta pregunta. Aquí se utiliza, y bueno, la OMS mismo planteaba, así que a nivel individual, ¿por qué digo planteaba? Porque estas son afirmaciones del 95, que a nivel individual la antropometría es utilizada para ver si las personas necesitan o no una consideración especial, o también para evaluar la respuesta de una persona a una intervención. Más de lo que hemos hablado ahora, pero bueno, sepan que la OMS dice esto desde el 95. Entonces, viendo para qué se utiliza, viendo en qué consiste, ¿no? Y viendo de qué va la antropometría, podemos empezar a hablar de cuáles son sus ventajas, ¿no? Y esto piensen también cuando hablábamos de los métodos, la clase pasada, cuando hablábamos de los métodos, de los otros métodos de evaluación de la composición corporal, en todos vimos ventajas y desventajas. Bueno, llegó el turno de la antropometría. ¿Qué ventajas va a tener? Y el bajo costo de aplicación. Recuerden también, bueno, la facilidad de aplicarla y la sencillez y facilidad de transportarla. Recuerden que la clase anterior, cuando hablábamos de los métodos de campo, decíamos que la ventaja de estos métodos, o que se llamaban métodos de campo, era porque podían ser trasladables de un sitio a otro. ¿Sí? Entonces, pueden ser utilizables, y esto para algunas cuestiones
termina siendo una ventaja. ¿Qué otra ventaja tiene la antropometría? Y que es un método válido para una amplia franja de edad. La franja de edad es desde 5 años a los 70 años. Dentro de esa edad podemos evaluar por antropometría, desde niños hasta ancianos. Y obviamente, si pensamos en atletas, desde ya que los podemos evaluar. Incluso lo que podemos hacer es buscar si hay referencias para ese deporte que se está evaluando. Entonces, la buena ventaja de esto es la facilidad de aplicación, el bajo costo, ¿sí? Que se transporte y que esté validado, que sea válido para una gran franja de edad. Pero bueno, también tenemos que hablar de desventajas, ¿no? ¿Y cuáles son sus desventajas? La principal es que se necesita un entrenamiento para poder hacerla. Entrenamiento en el sentido de que hay que ubicar puntos óseos, ahí después esos puntos óseos sirven de referencia para la marca o el sitio donde se va a tomar una medida. Entonces, esto lamentablemente requiere un entrenamiento y que esto termina siendo una desventaja, ¿sí? Porque insume tiempo. ¿Qué otra desventaja tiene? Y que entre una persona y otra puede haber resultados diferentes. Incluso entre una persona, entre esa misma persona, entre una medición y su segunda, puede haber resultados diferentes. Y bueno, esto termina siendo una desventaja, es la variabilidad que se dice. Cuando es entre una persona y otra persona, es interevaluadores, ¿sí? Porque es la diferencia entre un evaluador contra otro evaluador. Y cuando es la diferencia entre ese evaluador contra ese mismo evaluador, o sea, una primera vez contra una segunda vez, es una variabilidad intraevaluador, ¿sí? Porque es dentro del mismo sujeto con diferencia en el tiempo entre una vez y la segunda, o la tercera o la cuarta, ¿sí? Entre el mismo evaluador. Y bueno, ¿qué tiene también como limitante? Y que no, si bien tiene un gran rango de edad donde puede ser aplicado, hay personas donde no se le puede practicar con normalidad. Por ejemplo, en personas obesas o en personas incluso que han descendido de peso abruptamente o mucho peso en poco tiempo. Hago un paréntesis, cuento una experiencia personal. Me pasó una vez, me llamaron a evaluar, porque era un nutricionista que no hace antropometría, bueno, dio conmigo, yo voy a evaluar a su paciente y era un paciente que venía de bajar 15 kilos en 6 meses o 7 meses. Era un chico joven, o sea, no es que tenía colgajos, como si fuera alguien que se viene de operar una bariátrica, por ejemplo, entonces donde el descenso de peso es tan grande y es tanto que termina colgando la piel. No, no era este el caso, pero sí era un chico que venía de bajar mucho peso en poco tiempo. ¿Qué sucedió? Y los pliegues, en realidad, uno agarraba el pliegue de una manera y después el plicómetro hace una presión que es distinta. Entonces terminaba dando valores que no son reales. Y la realidad es que aplicar este método en ese tipo de personas te va a llevar a error, ¿sí? Porque termina subestimando lo que es la masa adiposa. Y en consecuencia, como subestima la masa adiposa y siempre la relación es con el mismo peso de la balanza, termina dando que tiene mayor masa muscular de la que realmente tiene. Entonces, este grado de error, por ahí ante esto es mejor directamente no utilizar antropometría en estos casos, lo cual termina siendo una desventaja porque no se puede aplicar en todas las personas. Bueno, ni hablar que en personas con alguna discapacidad o que le falta algún miembro de su cuerpo, va a haber la desventaja que el protocolo no se va a poder seguir tal cual. Digo, no voy a poder medir un perímetro de brazo, no es que no puedo, lo puedo hacer en el otro brazo, ¿no? Pero digamos, por protocolo, cuando uno mide, tiene que medir a todos de la misma manera. No es que, bueno, a uno lo mido según excepciones, según que tenga. Obviamente en estos casos se verá y se buscará contra la información de referencia, si es que la hay, porque en muchos casos hay, mismo para población normal, no población normal, sino de algún deporte en específico, no hay referencias. Entonces, es cuestión un poco de aplicar el criterio de cada uno y ver dónde corresponde y dónde no, según el grado de error
que me pueda llegar a dar la aplicación en ese sujeto, ¿no? ¿Hasta acá esto se entiende? Lo mismo pasa con el gasto energético total en una persona que le falta una pierna o un brazo. Sí, totalmente. Digamos, ahí la fórmula a utilizar tendrá que tener en cuenta esto que será, depende cuál sea el objetivo, se tendrá que adecuar, ¿no? Pero sí, totalmente. No es lo mismo. Es muy probable que haga la certificación, ¿eh? Pero esa, mira, Ahí no me- si es con nosotros, será con gusto. Y sí, ¿dónde la voy a hacer? ¿En otro lugar? No, no la pienso hacer. No Ah, es con vos, muy Hernán. bien. Qué grande, Seba, vamos. Mira, hasta Carlos te alienta también. Entonces, a ver, habiendo visto ya hoy antropometría, relacionamos a la clase pasada cuando hablábamos de métodos de composición corporal y habíamos visto ventajas y desventajas de cada uno. Ya que vimos ventajas y desventajas también de la antropometría, les comparto lo que es una infografía de Asker Scheukendrup, ¿sí? Y es no sé si lo conocen o no, pero bueno, si no lo conocen, Asker Scheukendrup es un nutricionista, es holandés, si no me equivoco, eh, muy famoso por sus trabajos de investigación, ¿sí? Y tiene un sitio web de divulgación de material científico relacionado a lo que es nutricional, lo nutricional, que se llama My Sport Science, y acá arriba está el nombre, cualquier cosa pueden buscar, hay muchísima información ahí para poder ver, digamos, se los recomiendo totalmente este sitio. Entonces, yo tomé esta infografía de él, que lo que hace es compara algunos métodos de composición corporal que ya hemos visto. ¿Sí? Acá en este es mira, me fue el DEXA, ¿se acuerdan? ¿Sí? La densitometría ósea por rayos X, la bioimpedancia y lo que es la toma de pliegues o la antropometría. Y bueno, también compara los botpots, pero nosotros no los vimos, los botpots, por eso no los voy a mencionar. Y él en esta publicación lo compara desde tres aspectos. Digamos, para cada categoría va a dar tres opciones: en alto, en moderado y en bajo. Y en los aspectos en que los compara es en exactitud, en reproductibilidad y en facilidad de uso. Y fíjense cómo lo que es DEXA tiene una exactitud muy alta, lo que es reproductibilidad también es alta, pero su facilidad de uso no. La facilidad de uso es baja. ¿Qué sucede con la bioimpedancia? La exactitud es baja. ¿Qué pasa con la reproductibilidad? También es baja, pero sin embargo es muy fácil de usar. ¿Por qué? Por esto que veíamos la clase pasada. Lleva poco tiempo, se hace en poco tiempo, se puede medir tranquilamente una persona. Pero bueno, con la limitación de que tanto la exactitud de lo que estoy midiendo como la reproductibilidad del poder hacerlo no termina siendo alta. Y a la antropometría lo clasifica en los tres aspectos, en exactitud, reproductibilidad y facilidad de uso, en algo moderado, ¿sí? En aspectos moderados. Al igual que el botpot, pero bueno, como veíamos el botpot, o mejor dicho, como les decía, nosotros no vimos este método, solo lo mencionamos y también hablamos un poco de los costos, ¿no? De conseguir esa máquina. Así que bueno, esta es como una comparación entre los tres. En realidad son cuatro, pero bueno, los tres que vimos nosotros son los que charlamos. Estos tres métodos de evaluación de la composición corporal. Ahora, volviendo un poco de nuevo a la antropometría y a la clase de hoy, si esto fue un paréntesis para que vean y puedan relacionarlo con la clase pasada. Volviendo entonces a la clase de hoy, a la antropometría, veíamos este tema de las limitaciones. ¿Cómo podemos disminuir esas limitaciones en cuanto a lo que es, esta variabilidad
interevaluador e intraevaluador, las dos, ese evaluador contra sí mismo y ese evaluador contra otros evaluadores. Y bueno, ¿cómo podemos disminuir el sesgo o el error ahí? De esta manera, respetando lo que se conoce como un esquema conceptual de trabajo. ¿En qué consiste este esquema conceptual de trabajo? En repetir una serie de pasos para tratar de hacerlo lo mejor correcto y minimizar los errores, de llevarlos al mínimo. Entonces, primer paso de este esquema conceptual, ¿cuál es? Medir. ¿Qué necesito para poder hacer este paso de manera correcta? Y bueno, medir o usar una técnica de medición estandarizada, ¿sí? También voy a necesitar que las herramientas con las que esté midiendo estén calibradas. ¿Qué quiere decir que estén calibradas? Que midan lo que, que midan lo que dicen que están midiendo. Por ejemplo, a ver, si yo les mostraba una cinta métrica, ¿se acuerdan que les mostré? Y tomo un perímetro que me da, no sé, estoy inventando, 25 centímetros, bueno, que esté calibrada significa que esos 25 centímetros que me informa son 25 centímetros reales, y no 24,5 o 25,5 porque está mal la cinta. A eso nos referimos con que las herramientas a utilizar estén calibradas. Bueno, entonces, teniendo esos pasos, el siguiente paso va a ser procesar y analizar los datos. ¿Cómo los voy a procesar? Y bueno, tengo que utilizar un software, por ejemplo, que sea el adecuado para poder hacerlo. Con eso tengo que clasificar, ¿sí?, contra una referencia, y ahí buscaré la referencia más adecuada para el sujeto que estoy evaluando. Y una vez que ya hice eso y digamos que fui cumpliendo todos estos pasos, el siguiente paso es tomar una decisión, ¿sí? Y este paso de la toma de decisión a veces involucra a otras personas, no solamente a la persona que se tiene adelante, sino por lo que hemos mencionado en algunas otras clases, como de ser trabajo interdisciplinario. Y acá quizá pongo un ejemplo más concreto. Si me toca evaluar un deportista, ¿no?, que está dentro de un club, por lo tanto tiene un entrenador, un preparador físico y, no sé, y obviamente un cuerpo médico del cual yo como nutricionista estaría siendo parte, digamos, para este ejemplo. Yo lo que tengo, si, no sé, me da que tiene mucha masa adiposa, pero a la vez no tiene la cantidad de masa muscular adecuada, porque, no sé, viene de una lesión. Bueno, la decisión se tiene que tomar quizá en conjunto entre todos para ver si priorizamos que recupere esa masa muscular que perdió, o si se prioriza el que pierda esa masa adiposa que ganó y que no corresponde que tenga. Entonces, más allá de esto, digamos, dar bien los pasos anteriores permitiría que la decisión que se tome sea más correcta o haya fundamentos para tomar esa decisión. Entonces, de eso va un poco este esquema conceptual de trabajo, de estos pasos. Pasado en limpio lo que decíamos recién, retomo los pasos, ¿sí? Uno va a ser el medir, y para medir hay que medir bien, con equipamiento calibrado, o sea que mida lo que dice medir, la técnica estandarizada, y también a esto lo que hay que tener en cuenta es que el evaluador conozca su error técnico de medición. ¿Por qué se habla del error técnico de medición? Y bueno, somos humanos y si esto es al estar en manos de un humano, va a tener un grado de error. Pero conociendo ese porcentaje o ese error técnico, yo puedo darme cuenta si entre una evaluación y otra hay muy poco cambio, quizá ese poco cambio que veo está dentro de mi grado de error. Entonces no puedo considerarlo como un cambio real. Y a ver, pongo un ejemplo súper burdo. A ver, si pienso, tomemos por ejemplo la suma de 6 pliegues. Vieron que yo le decía, podemos utilizar esto como un indicador. Bueno, por ejemplo, una suma de 6 pliegues de 90. Bueno, estoy inventando, ¿no? Mido esa persona, 90 de suma de 6 pliegues, listo. Pasa un tiempo, vuelvo a medir y me da que la suma de 6 pliegues es 87,5. Entonces, yo no,
si esa variabilidad de 2 milímetros está dentro de mi grado de error, ¿para qué me sirve saberlo? Para no decirle, hey, te felicito, acabas de bajar 2,5 centímetros de pliegue. Acabas de bajar, bajaste en este tiempo 2,5 centímetros de pliegue. Y no, quizás fui yo que en la vez anterior había medido mal y esta es realmente su valor. Entonces, tengo también que tener cuidado con eso. O al revés, si fuera que de 90 sube 2 centímetros, 2 centímetros, 2 milímetros y medio de pliegue y da 92 y medio. Y no, tampoco lo voy a retar y decirle, hey, acabas de subir en este tiempo 2 milímetros y medio de pliegues, no estuviste haciendo las cosas como las planteamos. ¿No? Y bueno, para los dos lados tengo que tener cuidado porque si eso está dentro de mi margen de error, y bueno, entonces en todo caso seré cauto y le diré, che, veo estos resultados, pero no te preocupes, está dentro de mi margen de error, veamos cómo estás la próxima. Y así, digamos, no queda otra que evaluar de esa manera. Pero ¿por qué lo digo? Está bueno saber el error técnico de medición para no caer en este error, porque si no la persona se va o enojada o contenta por haber logrado algo que realmente quizás no logró. Freno acá que queda menos de un minuto y ahora seguimos en el próximo. Porque, A ver, perdón, por no, decirte, vi cintas métricas que venían de China y que medían distinto 1 metro que lo que eran cintas métricas de acá. Entonces, ajá. como en definitiva las mediciones o cualquier cosa, los pesos, todo, a veces uno se queda pensando, ¿pesaré esto o lo otro? Y ni te quiero decir si te aparece una tercera diferente. Claro. A Lo ver. lógico, te quedas con el medio, pero... O el que más te guste en realidad. Si tenés tres Claro. distintos, te quedás con el por ahí el que más te guste. La realidad es que no sé bien cómo está haciendo la cuestión ahora, pero se supone que como Argentina tiene adoptado el sistema métrico decimal, donde se usan metros, centímetros y bueno, y para todo, se supone que las cintas métricas que entran debieran estar reguladas y aprobadas por no me acuerdo el nombre, sé que, o pertenecía, no sé si esto cambió, pertenecía a lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tiene una parte que es me sale segmometría, pero no, metrología, un área que es de metrología. ¿Qué hace esto? Valida que las cosas estén, obviamente si alguien importa un contenedor de cintas métricas, no es que va a medir a todas las cintas métricas a ver cómo miden, sino que medirá una muestra, si está dentro de lo que es la medida aprobada, se mide y se permite su comercio. Bueno, se supone que esto funciona de esta manera acá y que las cintas métricas uno debiera utilizarlas confiado en que están midiendo los centímetros que dicen medir. Pero bueno, sí puede haber excepciones tranquilamente. Por suerte, no me llegó a pasar eso. Sí me pasó con otras herramientas que era cuestión de después ajustarlas. Incluso mismo los plicómetros se puede evaluar si están calibrados o no. Con una prueba casera, que es una balanza de cocina, puedes evaluar si apretan lo suficiente como para seguir siendo utilizados o no. En este caso con los plicómetros como el Gaucho Pro que les mostraba la clase pasada, al ser un plicómetro plástico no permite que se le cambie los resortes, o sea, el resorte, tienen dos resortes, esos resortes honestamente no he conocido a alguien que los pueda cambiar sin romperlos, entonces directamente si ya no sirve para poder evaluar el resorte, lamentablemente hay que cambiar de herramienta. Pero bueno, no, por suerte no me pasó con distintas cintas medir, sí me pasó que por ahí estaba en algún medir a otra persona contra mí y que hubiera diferencias, y que fue porque alguno de los dos quizá cerró mal la cinta o comprimió de más, y lo bueno fue de poder, o lo bueno de esas experiencias fue poder verlo, a ver cuál de los dos tenía el error, y nada, a veces no es que sea un error que se arrastra, sino que justo el error, no sé, justo en la cinta que estamos diciendo, por ahí se toma el perímetro y no sé, en vez de tomarlo bien recto, hago una cinta como que, no sé si no creo que se pueda ver, ves mi dedo que se va a ponerle, en vez de tomarlo los dos así, uno de los dos lo tomó con la cinta acá caída, entonces da un número mucho más grande, porque es un perímetro en diagonal en vez de un perímetro recto. Pero bueno, nada, eso, cuestiones que son salvables y que se pueden llegar a ver si se hablan ahora, si estás en una vorágine
medir varias personas y estás solo, quizá un error de esos te puede pasar, que como decía, el errar es humano y le puede pasar a cualquiera. La cuestión es poder darse cuenta de esos errores y corregirlos si hiciera falta. O va, si hiciera falta, corregirlos. No, en definitiva. Pero bueno, sí, ojo, y sí aclaro, porque justo lo mencionaste como ejemplo, el tema del peso. En realidad el peso es una propiedad física, ¿sí? Y que está relacionada a la gravedad. Y si bien la gravedad del planeta es estándar, digamos, por eso se habla que cuando uno se sube a la balanza, en realidad no es que se está midiendo el peso, sino la masa corporal, porque el peso, que es una propiedad que está atada a la gravedad, y la gravedad puede llegar a variar con la geografía. Entonces pasa que si yo me peso hoy acá en Buenos Aires a la altura del mar, y exactamente con la presión de aire, es distinto que si yo me peso en la Puna, donde la presión de aire también es distinta. Entonces, va a dar similar o puede dar similar, pero también va a ser diferente. Entonces, hay que ver eso en cuanto al peso, ¿no? Si uno se pesa en distintos lugares, va a haber diferencias también por esto, por utilizar una balanza distinta y por estar ubicado en un lugar geográfico distinto. Pero bueno, más allá de eso, encima sumale que a esa variabilidad de cuando uno mide su masa corporal, puede llegar a caer en la posibilidad de evaluar su masa corporal en una balanza descalibrada y que tenga diferencias, no sé, de medio kilo, de 1 kilo, puede pasar tranquilamente. Sí, sí, de hecho, las mismas balanzas en Buenos Aires, en la misma región, en dos farmacias, pesan distinto. Y bueno, encima. Pero eso también Por depende, decirte viste que algo. hay balanzas que las de farmacia, yo vivo en Loma de Zamora, con Urbano, y a veces las balanzas de la farmacia, desde que yo me acuerdo, es la misma, y no cambió ni de posición esa balanza. O sea, andás a ver qué tan calibrada o no puede llegar a estar una balanza que tiene ahí más de 30 años en el mismo local, en el mismo lugar. Entonces, es eso, en todo caso, es cuestión no sé, de elegir. Por eso siempre que si vas a ir si te toca ir a un nutricionista o si fuiste, te va a decir, lo importante es que te empieces o que cuentes el peso de la balanza de acá, no si te pesas en otro lado, porque no es la misma balanza. Y no porque la otra balanza esté necesariamente mal, sino por esto mismo de que puede cambiar tranquilamente. Pero más que nada por eso. No, seguro no, pero yo, más allá de eso, lo entiendo, eso de que siempre uno tiene que utilizar la misma balanza para mantener siempre la misma. Si tiene que arrastre el mismo error con la misma balanza, por decirlo de alguna manera. Exactamente. No, yo digo, lo que tiene que ser como corresponde, acá en la China o en cualquier parte, no debería variar, pero de hecho varía. Claro, Y es increíble cómo varía. justo el peso sí, pero por eso, porque es masa corporal y está atado a la gravedad del planeta. Lo que sí lo que sí no tiene que variar es el tema de una longitud, por ejemplo. Eso sí no va a variar. Si varía, o que puede variar entre evaluadores, en realidad puede ser por diferencias a veces de presión en la piel, o sea, por ahí uno aprieta un poquito más o corre la piel unos milímetros y ahí va a haber esa variabilidad, y eso es parte de estos errores o intraevaluador o interevaluador, ¿sí? Pero, pero bueno, lo otro sí, debiera ser que cuando es un metro. Por algo existe, bueno, no sé, saben que existe lo que se llama el metro patrón, que es el metro que marca a todos los demás que realmente estén midiendo un metro. Y bueno, no sé si supieron, hace un año o dos, hubo unos cambios en el metro patrón, porque creo que es una barra que se utiliza en el metro patrón. Bueno, el metro patrón no sé qué pasó con tanto tiempo que tiene ahí, que tuvo un cambio. Bueno, entonces tuvieron que cambiar a partir de ahí cómo se hacen las cintas y cómo se mide todo por este cambio en el metro patrón. Así que, bueno, nada, anécdota de color. Igual, Hernán, creo que, o sea, lo más importante, de hecho, la clase anterior y esta, es justamente el tema del peso.
analizar la composición corporal, que es lo más importante, porque el peso va a variar todo el tiempo, Tal por cual. el grado de hidratación, por si desayuné, no desayuné, si tengo ciclo menstrual, o sea, hay 5.000 variables y lo que más me tengo que enfocar o lo que más me tiene que preocupar es la composición corporal. Muchas veces la gente se pone mal, se angustia por el peso, pero no sabe internamente qué es lo que está pasando. Claro. Sí, totalmente. A ver, es como dijiste, Seba, y era otra de las cosas que iba a decir. El peso en el mismo día cambia un montón. No es el mismo peso con el que te levantás que con el que te acostás, y depende, de, como dijiste vos, de 1000 variables. Pero bueno, sí, es verdad que hay veces la gente se hace problemas por el peso, incluso hay gente o hay enfermedades que están relacionadas a un número de peso balanza, ¿sí? Esas que son trastornos de conducta alimentaria. Hay gente que desarrolla un trastorno de conducta alimentaria por tenerle miedo a un peso o por querer buscar un peso que en realidad y en definitiva no es ni siquiera saludable para su cuerpo o para llevar una vida con normalidad. Pero bueno, nada, estamos hablando de, por ahí ya esto es una patología que afecta a la alimentación y termina afectando a la composición corporal, pero sí, desde ya que es más importante que quedarte con el número solo de la balanza, tener más información y poder saber tu composición corporal. A ver, y trato de poner un ejemplo como para que se entienda, digamos, yo puedo tomarme el pulso y decir, uy, tengo tantos latidos por minuto, ya está dentro de una frecuencia cardíaca normal, estoy saludable. O también me puedo hacer un electrocardiograma, donde me miden la electricidad del corazón, las ondas cardíacas, y ver si eso es normal. Y ahí tengo una mucha mejor información de si realmente estoy saludable o no. Bueno, algo similar sería en este caso, ¿no? Puedo ver el peso en la balanza, o puedo también, además de tener el peso en la balanza, tener la información de la composición corporal y saber si al menos tengo, qué sé yo, una cantidad de tejido adiposo adecuada, una cantidad de masa muscular adecuada, y no solamente el número de la balanza, que no me, o sea, es la base para descomprimir y obtener la demás información, pero por sí solo no me sirve. O sea, es importante el peso, ¿por qué? Porque a partir de ahí yo obtengo la demás información, pero no me tengo que quedar solamente con eso. Por supuesto que sí. Tengo el librito Pese lo que pese. Ese no sé si lo conozco. ¿De quién es? Uno de la alimentación, Mira, de lo que dijimos recién, está bueno. interesante. ¿Quién lo escribió? No lo conozco, solo por eso. Uy, esperen, miren la hora. Vamos a terminar. Es la chica que lo escribió. ¿Lo podrías escribir por las dudas en el chat? Así queda. Se lo paso. Dale, muchísimas gracias. ¿Viste? Sigo, vuelvo. Te quejaste de que no hablabas con nadie, mirá. Mirá, se volvió toda la charla junta, llegó. Pero, a ver, bueno, esperen, no me quiero olvidar de grabar. Y retomo la clase, así terminamos el tema de hoy. Que no nos quedaba mucho igual. ¿Sí? Estamos repasando un poco lo que había dicho de lo que es el esquema conceptual de trabajo en antropometría. Entonces ya dejemos bien en claro en qué consistía el paso de medir. Siguiente paso, que es procesar y analizar los datos, es esto, el uso de un software adecuado para poder hacer ese proceso de análisis de datos. Una vez que pueda procesar y analizar, puedo clasificar. Y para poder clasificar necesito una referencia. Entonces se van a buscar lo que son tablas de referencia o normativas o prototípicas. ¿Qué quiere decir esto? Normativas es que están hablando y buscando una normalidad, digamos, contra una normalidad. Entonces, si yo quiero evaluar a una persona físicamente activa, lo compararía contra una tabla de, no sé, de población argentina físicamente activa, y eso sería una tabla normativa. Y prototípica es, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, nadadores, y los comparo contra nadadores, no contra población físicamente activa, porque lo puedo hacer, pero quizás no sea lo más adecuado. A ver, saliendo del deporte, si yo quisiera evaluar una persona con anorexia, así que es uno de los trastornos de la conducta alimentaria en los que pensaba recién cuando hablábamos de estos ejemplos de hace un ratito, tendría que comparar contra la tabla o contra las referencias de ese tipo de población, si es una población en especial. Por eso se habla de tablas prototípicas o normativas, ¿sí?
Es por eso los términos. Y bueno, y finalmente la toma de la decisión, donde para poder hacer una toma de decisión correcta, tiene que haber obviamente un uso de criterio profesional con conocimiento del área y por supuesto haber hecho bien los pasos previos. Si esto a modo anecdótico, digamos, la antropometría empieza a hablarse o mencionarse cerca de 1905, ha tenido distintos libros o publicaciones, hitos. Una de ellas es antropométrica, así que es del 96, donde el que les mencionaba, Mike Marfred Jones, es uno de los autores. Y después sí también tenemos los protocolos de evaluación de composición corporal de la ISAC. ¿Sí? La ISAC es una sociedad científica que nuclea a los antropometristas y que en esta sociedad científica lo que se fija son los protocolos de medición. Hay distintos o ha habido a lo largo de este tiempo algunos tipos de protocolos. ¿Qué pasa? Se van actualizando, se ponen o se quitan variables según lo que se vea su utilidad o su carencia de utilidad, ya su pérdida de utilidad. Y el último protocolo de la ISAC se fijó en mitad de 2019. ¿Qué es la ISAC? Le decía, es una sociedad científica que es internacional y su sigla significa en realidad que es la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Obviamente al estar en inglés, que es la International Society for Advance of Kinanthropometry, queda en ISAC. Se fundó en el 86 en Escocia y el propósito era esto, crear y mantener una red de colegas para establecer un área dinámica en la labor científica. Y en parte lo han logrado, digo, por lo menos en esto de ser dinámico, de revisar sus protocolos y en tratar de mantenerlos vigentes y actualizados. Pueden buscar más info acá, en la página de lo que es la ISAC, e incluso si si alguien se está por hacer una antropometría y le dijeron, puede buscar si la persona que va a hacer su antropometría, que los va a evaluar, está o no en lo que es la ISAC. Ojo, existen otros protocolos para hacer antropometría, de hecho hay un método que muchas facultades, por lo menos en lo que es nutrición, lo enseñan, pero después no he encontrado que ese método tenga una sociedad que lo respalde, pero bueno, existe y se utiliza también. Por eso digo, fíjense, por lo menos van a saber que si les hablan de la ISAC, pueden buscarlo en los miembros, antes o después de ser evaluados. Bueno, así como al ser una sociedad científica, tiene un comité ejecutivo y, como les decía, es una sociedad internacional. Fíjense, si bien este es el comité anterior, porque hubo elecciones hace muy poco y todavía no tengo las fotitos de los que están ahora, el presidente es el mismo, que es de Nueva Zelanda. Hoy por hoy el que antes era secretario, que es de España, es el vicepresidente, pero bueno, el consejo solamente era más que nada esta imagen para mostrar que hay personas de todas partes, y hay personas de México, sí, el Fernando Ferreiro, que es también el editor del journal o del newsletter, sí, después está Pedro Alexander, un venezolano, hay personas de varias partes del mundo. Para que se entienda un poco, la ISAC tiene un sistema de acreditación que es el sistema del IAS, ¿sí? En que divide a los técnicos en cuatro niveles. Nivel 1 es el perfil restringido, ¿sí? Donde hoy por hoy son 21 variables las que ve ese nivel. Antes del 2019 eran 17. El nivel 2, que ve la totalidad de las variables, son 43. El nivel 3 no es que tenga más variables, sino que se forma para ser formador de antropometristas. Y el nivel 4, que es ya un puesto más por haber contribuido con la ISAC, no solamente por haber participado dentro de lo que es consejo, sino también en generar información científica para la ISAC. Este es el nivel criterio y por eso no es que se pueda hacer un curso para hacerlo, sino es mediante una postulación, es algo como más político dentro de la ISAC. Y este nivel 4 a la vez es criterio porque es formador de formadores. Es el único nivel que puede formar a los niveles 3. Nosotros
esto es un anticipo de lo que se viene en las próximas clases, vamos a estar hablando de algunas de las variables que se ven en antropometría y puntualmente vamos a ver estas. ¿Sí? Dentro de las básicas, peso y talla, o como hablábamos hoy, para que no haya estas diferencias de gravedad, masa corporal en vez de peso. Vamos a ver diámetros de huesos pequeños, que son el humeral y el femoral. Vamos a ver algunos perímetros, que son brazo relajado, brazo flexionado, cintura, caderas y pantorrilla máximo. Y vamos a ver 8 de los 8 pliegues que se consideran en la ISAC. Tríceps, subescapular, bíceps, cresta ilíaca, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pantorrilla o pantorrilla medial. Y bueno, esto es un poco la relación, también adelantando algo de lo que se va a venir antes del parcial, que es la relación entre antropometría y deporte. Si bien esta imagen la habíamos visto la clase, si no me equivoco, la clase anterior, y si no fue hace 2 clases, cuando hablamos de índice de masa corporal, acá, mediante la antropometría, tanto para ambos casos, podemos obtener más información, y que eso va a depender un poco de qué disciplina practiquen, ¿no? Estas personas a las que estarían sujetas a evaluar. Sí tener en cuenta, y está bueno saber que si clasificamos a los deportes por la repetitividad de sus gestos, podemos hablar de deportes cíclicos, donde vamos a dividir, o no donde vamos a dividir, digamos, son deportes que de principio a fin repiten un mismo gesto, como ser natación, remo, atletismo, alguna gimnasia artística, ciclismo también, y los deportes que no repiten un mismo gesto de principio a fin, y donde estos más variables se los puede llamar deportes acíclicos. En general, estos deportes son deportes de equipo, como tenis, como fútbol, bueno, tenis también es individual, pero rugby, vóley, ¿sí? Todo este tipo de deportes. Digamos, sabiendo que hay en esta clasificación de deportes, está bueno saber que los deportes cíclicos, la estructura ósea tiene más importancia que en los deportes acíclicos, donde en realidad es más importante o cobra más importancia lo que es la estructura plástica. Por supuesto que hay excepciones, ¿sí? Donde hay deportes acíclicos que para algunos determinados puestos la estructura ósea termina siendo más importante. Por ejemplo, el básquet es un deporte acíclico, sin embargo, si no medís más de 1,80 m, y bueno, difícilmente pueda jugar a nivel competitivo. Obviamente que a nivel recreacional sí, pero a nivel competitivo difícilmente pueda jugarlo. Entonces, por eso es que está planteada la pregunta de abajo: variables plásticas, perdón, estructura ósea o habilidad. ¿Qué cobra más importancia? Y bueno, va a depender un poco de qué tipo de deporte. Por ejemplo, no sé, Michael Phelps. Michael Phelps, nadador súper conocido, su principal ventaja en natación era el largo de sus brazos, ¿sí? Él tenía una envergadura de casi 2 metros. Y bueno, contra alguien que tenga brazos más cortos, está en desventaja. Otro nadador, ya que estamos en natación, era, no sé si lo recordarán, porque estamos hablando de nadadores de tipo de Sydney 2000, Ian Thorpe. Ian Thorpe era un nadador que su ventaja, o sea, tenía buen esqueleto todo para nadar, pero su ventaja estaba en el largo de sus pies. Tenía un largo de pies mucho más grande que los demás. Entonces, en la propulsión de la natación era donde sacaba ventaja. Y bueno, que en definitiva, digamos, los que son deportes cíclicos donde la estructura ósea es lo importante, y bueno, son deportes donde o naces con ese esqueleto o no naces con ese esqueleto, y no cobra quizá tanto importancia lo que es la habilidad que pueda tener ese sujeto. Sí, obviamente se entrenan esas cosas, ¿no? Pero en líneas generales se necesitaría el esqueleto para poder llegar a lo que es elite en ese tipo de deportes. Bueno, igual también hay excepciones en estos deportes acíclicos. Por ejemplo, en fútbol es importante la envergadura en un arquero. No me importa en un lateral o en un delantero si tiene buena envergadura de brazos. Me va a importar en el arquero porque va a cubrir más superficie estando quieto. Y bueno, como para ir finalizando,
si bien decíamos que la antropometría tenía esta forma de análisis de los resultados con distintos modelos de 2 componentes o de 5 componentes, cuando no haya tiempo o no se pueda analizar la totalidad de esas variables para obtener esa información, puedo focalizarme en algunas, ¿sí? Y no es lo mismo para todos los deportes. Sí hay algunas que se van a repetir y que se van a tener en cuenta en todas, que van a ser talla, peso y suma de 6 pliegues. Siempre que pueda tener esta info, yo ya tengo info para poder tener una buena intervención. Pero además va a haber algunas variables más que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, en fútbol, el perímetro de muslo medio, o en levantadores de pesas, además de talla, peso y 6 pliegues, es importante y suma lo que es talla sentada para ver longitud de piernas y longitud de tronco, o incluso las longitudes de los brazos o los diámetros óseos. Y en el remo, el perímetro de caderas o el perímetro de brazo relajado. Son variables que también cobran importancia, además de estas 3 que mencionamos en común. Pero bueno, eso es todo por hoy. No sé si quedó claro, si les queda alguna consulta o alguna duda. Si no, por hoy estamos. Nos pasamos Acá un tengo poquito. el libro. Ah, Berro, el de Jessica Labia. Pese lo que pese. Genial. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, Eva, por esta info. Lo voy a buscar. Sí, salió hace poquito. Mirá, bueno. ¿Ya lo llegaste a terminar de leer o estás en eso? No, voy por la mitad. Lo leo en los ratos libres. No, obvio, obvio. ¿Está bueno? ¿Recomendable? Sí, habla sobre la hegemonía del cuerpo perfecto y bueno, y también los trastornos. O sea, tiene una mirada crítica a todo lo que impone las redes sociales, los medios de comunicación, Está bueno, entonces, la sí, sociedad definitivamente. enferma atrás del aspecto físico. O sea, está bueno, muy bueno. Sí, es un libro para pensar, inclusive uno se dedica a esto. Cuesta cambiar el chip, ¿sí? Uno se Seguro. dedica todo el tiempo a tratar con personas y tratar de brindarle apoyo y entenderlas, pero es verdad que también lo que hablábamos el otro día en Historia, tenemos esa mirada de la cultura de influencia greco-romana, que bueno, eso hace que también tengamos una constante admiración hacia el cuerpo perfecto. Claro. Y sí, mira, si ellos hacían estatuas, un montón de estatuas de cuerpos perfectos, buscando la perfección en los cuerpos, así que sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por el consejo, Seba, lo voy a tener en cuenta. Bueno, profe, buen fin de, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de para todos. Bien. Gracias, profe. Chao, Por profe. favor.